directamente con lo que es el solucionario de la práctica de auxiliatura, en este caso la tarea 9. Vamos a empezar con el ejercicio A, que es examen arbitrario. Que era creo que el menos resuelto, si no me equivoco. Sí. Ya, prosigo. Nos dice, oh no, tu auxiliar de álgebra 1 es esquizofrénico y ha dejado de tomar su medicamento. Tu auxiliar tiene delirio. En resumen nos dice, ¿dónde está? Y cree que esa persona está identificada con el número 96. O sea, lo llama catalizador de la maldad. Te dice que si tiene un número, y si tiene el número 96, esa persona es una catalizadora de maldad. Es por eso que al final de la práctica le pidió a sus alumnos que escribieran un número cualquiera dentro del rango entre 100 y 10 a la 18. El auxiliar de álgebra va a aplazar a cualquier alumno que responda con un número que tenga el 96. ¿Ok? Tú tienes suerte porque has ganado la forma de ser el mejor, te has ganado la fama de ser el mejor programador del primer semestre. Así que el auxiliar te ha eximido de la pregunta con la única condición de que le ayudes haciendo un algoritmo para identificar el catalizador de maldad. ¿Ya? La entrada consiste en un entero n que indica la cantidad de alumnos que entregaron la práctica. Cada alumno habrá un número X que indica el número que el alumno escribió para responder la última pregunta. Ese número está entre 100 y 10 a la 18. Salida. Debes imprimir, si aplazado, si es que contenía el número 96. Caso contrario, te salvas. Ya, o sea, tenemos que, en resumen, chicos, verificar si este número contiene un 96, ya sea al medio o al final, etc. Vámonos con este caso de acá. Voy a dar un caso arbitrario y comparto la pantalla de este caso arbitrario. Imaginemos el número 129.632. Si yo hago descomposición por la izquierda, yo tendría obviamente así, 1, 2, 9, 6, 3. Y lo que tendría que hacer es verificar si después de un 9 hay un 6. Si yo hago descomposición por la derecha, tendría 2, 3, 6, 9, 2, 1. Y tendría que verificar si después de un 6 hay un 9, porque estoy yendo al revés. ¿Verdad? Entonces tengo que verificar así al revés. Después de un 6 hay un 9. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a entonces verificar. Yo voy a hacer la descomposición por la derecha. Voy a verificar si después de un 6 hay un 9. Entonces me voy al código. ¿Qué le digo? Tengo que leer los casos de prueba que van a ser en un n de tipo entero. Leo por teclado. Ahora puedo utilizar la variable de cuántos casos voy a tener, que es la cantidad de alumnos en el rango hasta n. Ahora tengo que leer el número x. Ya. Ahora tengo que hacer descomposición por la izquierda, como derecha en este caso, como se había dicho yo. X es mayor a 0. Y acá saco el módulo. Ahora x dividido igual 10. Ahora acá me voy a aplicar tal vez no tanto así como un booleano. Tal vez un variable booleano, un switch me convendría. Al principio voy a suponer que esto no es, o sea que ha aprobado el alumno, no contiene ningún 96. No, 0. Perdón, falso. Estoy suponiendo que x no tiene 96. Ahora acá voy a demostrar lo contrario, digamos. Recordarán que como estoy haciendo la descomposición por la derecha, tengo que verificar primero 6 y luego 9. Le digo, el módulo es igual a 6, porque tengo que verificar de atrás para adelante. 6 y luego 6 y 9. Ya ahora tengo que verificar si el siguiente que sigue es un 9. Le digo, le digo. Puedo hacerme acá mismo un if. Además, le digo, and. Además tengo que verificar que el siguiente módulo sea igual a 9. Entonces le digo acá, if n, otra vez módulo 10, es igual a 9, le digo. O sea, acá saco primero el módulo, luego lo divido a 10. Ahora acá pregunto si ese módulo es igual a 6 y la división, módulo 10, es igual a 9.
Porque estoy haciendo descomposición por la derecha, por lo tanto tengo que ubicar al revés, 69. Si esto pasa, directamente le digo, entonces mi switch cambia a true. Y hago un break, no me interesa verificar más. Si he encontrado un 96. Acá le digo, aplico el if ternario. Imprimime, en este caso me voy al juez virtual, me veo que tengo que imprimir. Si hay un 96, de por medio tengo que imprimir aplazado. En mi caso sería si el switch está prendido. Entonces le digo, si el switch está prendido, me imprimes aplazado si el switch está prendido. Caso contrario, me imprimes, me estoy copiando en estos momentos lo que dice el juez virtual. Caso contrario, me imprimes print, te salvas. Y una carita feliz. Pero como switch es una variable booleana, no necesito verificar si es igual a true, directamente le dejo switch. Ya. Ahora voy a corroborar los casos de prueba. Primero voy a compilar. En mi caso es control S para guardar y control B labial para compilar. Ya me voy al juez virtual. Y vean los casos que tengo. Voy a tratar de memorizarlos para ver qué es lo que puedo hacer. Un segundo, tengo 8 casos en este caso. En la primera parte, tengo el número 35.894. El segundo tengo 961. Y después, finalmente, al último tengo 696. Y ahora yo me puedo dar cuenta que los últimos 2 dígitos son, ¿cómo decirles? Son 96. Se había encontrado un catalizador de maldad. Y ahora me voy acá. Estoy compilando acá mis ejercicios. Primero pruebo tengo 8 casos. 35.894. Debería darme te salvas, correcto. 9.661. Acá hay 96. Ups, ven, acá tengo problemas. Vamos a debuggar esta parte de código. Voy a interrumpir el programa. Me voy a mi código para ver qué he hecho mal. Si el módulo es igual a 6. Perdón. Tengo que dividir a 10 si se dan cuenta de esto. ¿Por qué es el mismo módulo? No, está bien. Pero no es n, es x, perdón chicos. Estamos trabajando con x, no con n. Ahora sí debería estar bien. Me voy a arriesgar a enviar directamente al juez virtual para que vean que más o menos está bien. Solo me he confundido en este caso con las variables. Vamos, enviar. Está cargando, un segundo, veamos. Vean, nos ha aceptado. El código simplemente era esto. He usado en este caso un switch y una descomposición por la derecha. Ya prosigo. Bueno, vámonos con el ejercicio B. Números capicua. Se dice que un número capicua es un número que se lee igual de izquierda a derecha. Ya. Los ejemplos, nos va a dar solamente un n y tenemos que imprimir s si es capicua y n mayúsculas si no es capicua. Nos saca ejemplos, etc. Si se dan cuenta, a ver, veamos acá, vayamos a esa pizarrita. Yo tengo que tal vez que generar una copia del número, pero ese número tiene que ser al revés. Imagínense que acá tengo 1236. Yo tengo que obtener 6321. ¿Y cómo obtengo esto? Simplemente descomponiendo este número por la derecha, 6, 3, 2, 1, y componiéndolos por la derecha, 6, 3, 2, 1. Bueno, eso voy a aplicar. ¿Ya qué hago? Leo simplemente un n, esto de acá voy a reciclar, ya no me sirve, y tengo que componer el otro número. Tengo que convertir el número inverso. El número inverso, que empieza a 0. Descompongo n, mientras n sea mayor a 0. Ya sabemos, el nuevo número tengo que componer igual. Obtengo primero el módulo de este n. N igual de 2. Acá simplemente se hace una descomposición. Ahora tengo que componer el otro número. Número inverso es igual a
número inverso por 10 más el módulo del otro. Y acá simplemente le digo, haría una condicional. Me imprimes S mayúscula, que es como si, que me pido respetar, si el número inverso es igual a, pero ojo que acá n se descompone, yo tengo que generarme una copia de n. Entonces le digo, la copia de, entonces, me imprime si el número inverso es igual a la copia que yo he guardado, porque al descomponer yo pierdo el valor de n. Caso contrario, me imprimes no, que es n mayúscula. Voy a corroborar, voy a compilar. Me voy en este caso donde yo ejecuto mi código. Perdón, ahora sí. Tengo el número, eso si se dan cuenta es un número capico. Me da sí. Ahora le voy a dar uno que no es. Me da no. Correcto. Copio todo. Y me voy al juez virtual. Ya, una vez adentro del juez virtual, voy a enviar el código. Ya, vean, aceptado. Chicos, hemos resuelto los problemas A y B. El problema C, si recordarán, ya lo hemos resuelto lo anterior. Pueden encontrarlo en el Classroom. Les voy a mostrar en este mismo momento. El problema C ya está resuelto. Y tenemos que llevar funciones y la función lambda. Y para ahorrarnos tiempo voy a mostrarles dónde está. Se van acá a la parte de trabajos de clase, la solución del problema C. Y nos vamos abajo, abajo, abajo. Y está como Upsolving segunda parte. Un segundo. Es esta parte, es este video de acá, chicos. Solo en general parte 2. Ahí pueden encontrar el ejercicio C. Ya vamos a irnos con una introducción a funciones. Así, pero vamos a verlo ahorita en diagramas de flujo y después vamos a verlo en código. Así, solo voy a ver un ejercicio así a la rápida. Veamos el problema. Voy a hacerle en base a uno de sus problemas de la práctica, chicos, pero a uno similar. ¿Qué ejercicio de su práctica de licenciado quisieran tal vez resolver a la mitad? Si no me equivoco, tienen de la A. Un segundo, ¿dónde está? Tenemos de la A a la I. Chicos, por favor, pueden escribir en el chat qué ejercicios quisieran resolver. Solo uno, pero en este caso, para que yo haga el ejemplo directamente con funciones. Tenemos A, B, C, etcétera, hasta ahí. Elijan, chicos, un ejercicio que consideren que tal vez sería bonito resolverlo con funciones. Les reitero, tenemos opciones A, B, C, D, E, F, G, H, I. Acá está la práctica. Lo vamos a resolver al medias. Pueden votar por el chat, chicos, para acá mismo. Ya nos dice el F. ¿Alguien más sabe tiene alguna otra alternativa? El chat se encuentra en la parte derecha, por si acaso, chicos. Ya, como no dice nada, chicos. Bueno, el C también nos dicen. Ya, solo hay F y C. Nadie va a desempatar, chicos. Ya, voy a escoger yo entre el F El y el... F sería. Ah, está bien. Ok, gracias. Vamos a ver qué es el F. Ah, ok, una pregunta. Hay que hacer resolverlo con funciones, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Ese es el temario y por lo tanto debe ser con funciones. Ya. No es ese el problema. Se nos pide que calculemos la sumatoria de los primeros x múltiplos de k módulo m. Para este ejemplo, x es igual a 3, k es igual a 6, m es igual a 1000. Los primeros múltiplos son 6, 12 y 18. Perdón, nuevamente, tenemos que calcular a los múltiplos, a los primeros x múltiplos de k módulo m. Tenemos x igual a 3, se nos pide los primeros tres múltiplos, k igual a 6. 6, 12, 18 y como no sobrepasan el módulo, entonces no tenemos problema.
Si no me equivoco, no hay ningún artificio, simplemente tendremos que recorrer y sumar. X está hasta 10 a la 4 y K es igual a 100. Esto por esto nos sería 10 a la 6 y el módulo. Ya, entonces voy a hacerlo tal vez en este caso con funciones. ¿Cómo lo haría yo tal vez? Este problema no me parece muy trivial, así por lo tanto voy a hacerlo el código. Tengo que leer tres números, pero la diferencia es que voy a leerlo por línea, cuando ustedes deberían leer por map. Tenemos X, K y M. Leo X, K y M. Tengo que imprimir los primeros X múltiplos de K. Ya, entonces lo que yo haría directamente sería, tengo que imprimir la suma, ¿verdad? Entonces mi respuesta va a empezar en cero porque cero es el neutro aditivo de la suma. Entonces le digo for y que vaya en el rango. Necesito los X primeros, entonces le digo desde 1 hasta X más 1. Ya. Ahora tengo que hallar los múltiplos de K en otras palabras. Entonces le digo and más igual, pero más igual que. Simplemente tiene que ser K por I, porque es el iésimo múltiplo. Pero todo esto, módulo M. Pero simplemente imprimiría print respuesta. Pero vamos a corroborar que eso esté bien. Un segundo. Ya he compilado en este caso y voy a abrir mi carpetita. Segundo. Ah, ya, perdón. Ahora sí. Voy al juez virtual y voy a ver qué datos me dan en el caso de ahí. En este caso me dice que tengo 3, 6 y 1000. Ay, perdón, no puedo leer en una línea. Porque yo lo estoy leyendo de otra forma. 3, 6, 1000. Y vean, la respuesta me da 36. Ahora yo quiero convertirlo a función. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Es ver qué operación, si se dan cuenta de todo esto, puede ser en su programa porque me devuelve algo. Y la definición de funciones es que utilizamos la palabra reservada def y le ponemos un nombre. En este caso debo llamar sumatoria. Abro dos paréntesis y acá le coloco qué parámetros va a recibir. En este caso acá los parámetros que va a recibir son X, K y M. Ojo, lo bueno de reiterar esas funciones, acá va a ir mi código. Lo bueno de estas funciones es que acá, esas variables que estoy utilizando acá, solo van a funcionar acá adentro. O sea, no va a afectar al valor de acá abajo. O sea, es una variable local. Solo va a estar en este subprograma. Entonces, fácilmente lo puedo transformar de la siguiente forma. Sabemos que una función tiene el objetivo de retornar algo, como dice su nombre, return. Me defino ans igual a 0. Ahora recuerdo acá mi for normal con los valores que he recibido por parámetro, porque les dije, esto es un subprograma y este subprograma tiene sus propias variables. Y acá yo directamente puedo hacer un return. Return ans. Antes de eso, ya bueno, voy a hacerlo esto y acá simplemente le diría, me imprimes la función sumatoria con los parámetros x, k, m. Y me debería dar. Pero así haciendo tal vez un breve repaso de lo que es funciones y procedimientos, que es lo que llamamos nosotros en informática. Veamos primero qué es una función. Un segundo. Vamos a ver primero qué es una función. Una función es una, así por decirlo, tal vez como una caja negra, véanlo así. Es como una caja, un subprograma que recibe entradas. Entradas. Pero esto no es obligatorio. No es obligatorio que reciba entradas. Entradas. Pero esto no es obligatorio. Ojo, no es obligatorio. Pero una función sí o sí retorna una salida. Y esto sí es obligatorio. Sí o sí tiene que retornar algo obligatorio. Esto no es obligatorio. O sea, puedo colocarlo como que no. Ahora, ¿qué es un procedimiento? Un procedimiento ya es un poco distinto. Procedimiento.
procedimiento. Un procedimiento también es una caja negra. Igual recibe entradas, le voy a llamar con int. Tampoco es obligatorio, pero no retorna nada. O sea, no hace un return y variable tal. Solamente realiza una secuencia de operaciones, pero no retorna nada. Esa es la diferencia, chicos, o sea, entre una función y un procedimiento. En este caso yo he definido una función, porque esto me retorna algo. Si fuera procedimiento, yo simplemente le diría, no retornas nada, directamente acá me imprimes ANS. Acá no necesito esta línea de impresión porque arriba ya estoy imprimiendo y tengo que llamar a esa función. Esa función no va a funcionar a menos que la llame. Directamente le digo xkm. Esto debe ser la respuesta en sí de lo que está ahí. Y esa es una función, chicos, o sea, en términos tal vez en términos más sencillos tal vez. Y acá tal vez me gustaría explicarles un poquito lo que es en diagramas de flujo. Voy a darme un problema pequeño. Mi problema va a ser el siguiente. Quiero hallar el factorial de un número. En este caso leo n. Pero la diferencia es que quiero crearme una función que me retorne el factorial. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces me voy a crear acá un subprograma. Este subprograma se va a llamar factorial. ¿Y qué parámetros recibe? Simplemente un n. En diagramas de flujo, como les dije, es otro subprograma. Por lo tanto, me creo otro programa. Y en vez de inicio, acá viene el nombre y los parámetros que datos recibe. Ahora puedo hacer tal vez un procedimiento. En este caso acá voy a obviar las flechas, mil disculpas. El procedimiento, ¿qué es lo que hago? Me creo, saben, una variable f que empieza en 1. Pero eso depende de cómo lo programen ustedes. Ya tengo en ahí mi procedimiento declarado. Si quiero tal vez para evitarme de dos, puede ser la flechita. Ya no importa esto de la estética del programa. Ya, tengo factorial f igual a 1. Ahora lo que hacía es, si recordarán, hacía iterar por un for. Iteraba por un for y le decía en este caso, y va a ser igual a 1, punto y coma, y menor o igual a n, punto y coma, y más más. Por este for lo voy a acomodar bien. En este caso lo hice acá porque en Dicor no he logrado yo personalmente hacer que un programa me funcione. Y ya tengo mi for acá. ¿Y qué es lo que hacía en cada operación? Simplemente lo único que hacía es decirle f por igual y. Cada vez f se multiplica por i y así voy a obtener el factorial de ese número. Y recordarán las flechitas típicas que tenía acá. A ver, voy a hacerlo un poquito más sencillo. Ahí, vean, es así funcionaba mi for, en otras palabras. Ya, ¿y qué es lo que hacía luego? ¿Qué es lo que hago luego, perdón? En esta varita baja, en donde antes colocaba yo fin, como estoy creando su programa, simplemente le coloco qué variable voy a retornar. Return f en este caso. Entonces, este sería mi primer subprograma que estoy creando, tal vez así, tal vez si lo quieren ver así. Este es mi primer subprograma. Me faltan las flechas de unión, perdón, pero esa es la estructura básica. Ya me he creado un subprograma. En vez de inicio, tiene el nombre y el parámetro. ¿Ok? Y en vez de fin, la variable que se retorna. Si esto fuera en todo caso un procedimiento, la parte de arriba se mantiene. Abajo simplemente coloco return, pero no retorno nada. Ojo, si estoy hablando de procedimiento. Y acá, ¿cómo hago? Llamo de procedimiento. Ojo que me faltan flechas, pero ni arriba abajo. Digo entonces, mi respuesta, ANS, va a estar en la función factorial y le mando como parámetro n. Esta es la estructura para ser llamada a un procedimiento. Esta estructura que es igual al proceso, pero que tiene dos barritas laterales. Ya saben, chicos, o sea, eso es para hacer factorial. Y acá simplemente le puedo hacer una impresión directamente. Ojo que me faltan las flechas, lo reitero. ANS. Así es como puedo hacer. Y acá vendría tal vez mi terminador, que tendría esta vez el nombre de fin. Y así es, chicos, como en diagramas de flujo puedo crear yo
función o procedimiento. Puedo crearme varios de estos acá. Ojo que acá me faltan las flechitas, pero si quieren lo puedo colocar, vean. Esto se une con esto se une con esto se une con esto, y así sucesivamente. Esto se une con esto, esto con esto, y esto con esto. Ya bueno, no he logrado ni eso. Ya, pero no, esa es la estructura, chicos. En este caso simplemente es una función factorial. Acá, ¿cómo sería esto en código? En código sería la función, utilizo la palabra reservada def, debe determinar factorial, y parámetros se diría n. Entonces tendría acá mi variable f que empieza en 1. El for, y en el rango de 1 a n. Le digo f por igual y. Y simplemente como yo quiero que retorne esto algo, le digo, retórname f. Y mi programa principal, ¿cómo sería? Int, input. ¿Ya? Y acá le diría en otras palabras, en AND, estoy haciendo lo mismo que he hecho en mi diagrama del otro lado, le digo factorial, llámame la función factorial. Ojo, si no llama la función no va a funcionar. Llámame factorial, en los parámetros le mando n, y me imprimes seans. Si se dan cuenta, esto es equivalente a lo que he hecho acá. Lo que acá son diagramas de flujo, que es algo que les va a servir muchísimo. Chicos, tal vez dudas, consultas. No sé si se queda claro eso de los diagramas de flujo. Vamos a ver también la función. Vamos a ver también más ejercicios de ese tipo. Vamos a proseguir. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Perdón. Estoy usando este diagrama de acá porque no he logrado hacer correr el Dicor. En el Dicor, no sé, creo que tengo que instalar algo más para que me acepte funciones. Pero en este caso, esto es lo que voy a usar yo. Ya, ahora veamos esto. Vamos a convertirlo a procedimiento. Directamente yo quiero imprimir acá mismo. Entonces esto lo voy a obviar un poquito más abajo. Voy a obviarlo totalmente. ¿Qué pasaría si yo directamente quiero hacer un procedimiento? O sea, quiero que todo me lo haga ahí arriba. Yo no quiero hacer nada. Quiero que la función haga todo, imprima, etcétera. Entonces simplemente acá le digo, saliendo de este por, le digo, me imprimes F. Pero si se dan cuenta, yo ya he impreso el valor que quería y no tengo nada que retornar. Como no tengo nada que retornar, todo caso acá le digo, return. ¿Por qué? Porque no tengo nada que retornar. Ya he hecho todo literalmente. Y perdón, me faltan las flechitas. Eso sería así, función, procedimiento, pero esto ya lo han hecho con el licenciado. Ahora me gustaría la parte de lo que es ejercicios. Y como esta es una clase de auxiliatura, chicos, necesito que ustedes me propongan qué es lo que quieran hacer en la clase. Nos queda 1 hora y 20 minutos. Luis, Wilder, Vanessa, Víctor, Carlos, tal vez alguna sugerencia. Esto de funciones, si se dan cuenta, no es tanto así para avanzar, pero podemos verlo con ejercicios. Chicos, ¿qué ejercicios tal vez quisieran resolver? ¿Algún problema en particular? Ah, un momentito, Oxy. Sí, eh, antes el el licenciado dio otro ejercicio para el C y creo que como nadie ha podido resolver, lo ha quitado y lo ha cambiado por otro ejercicio. Sí, el CP3 y la estrella de la muerte, si no me equivoco, ¿verdad? Tengo el número del ejercicio porque estaba intentando hacer. ¿Podría Ah, hacer ese? sí, 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 no me hago problema. Podemos hacer eso. ¿Les parece a todos? ¿Me puedes pasar el número? Ya, ahorita le paso. Sí, sí, está bien ese. Ya, vamos a aprovechar para llevar recursividad. Muy buen punto, muchas gracias. Wilder, sí, porque no tenemos mucho que avanzar. Pero antes de pasar a recursividad de las 14 personas, ¿tienen claro más o menos qué es la estructura
O sea, ¿qué es la estructura de eso? ¿Cómo se maneja, digamos, una función y un procedimiento? O sea, ¿entienden la diferencia y cómo se hacen diagramas de flujo y cómo se hace en código? Porque si me dicen que sí, vamos a ver todo, vamos a ver recursividad, vamos a resolver ese problema y así puedo avanzar directamente. Wilder, Vanessa, Luis, Nelson, Brin, ¿se entiende claro esos puntos que he mencionado? Sí, sí. Ya, ok, estoy esperando el número de problema que la compañera me pase. Ah, ya. Bueno, creo que me va a pasar un segundo, un segundo. Vamos a resolver ese problema que era muy bonito. Como comentario, ese problema ha entrado en el año pasado, perdón, el anteaño pasado, no el año pasado, en la competencia preparatoria para División 2 de la ICPC y lo hemos resuelto pocos. Era como nuestro problema que nos ha ayudado, etcétera. Ya, mientras esperamos el número de problema que nos va a pasar la compañera, como comentario, chicos. Ahora que ya saben más o menos cómo son eso de las funciones y procedimientos, aprovechen y hagan todo con eso. La función lambda no la vamos a ver tanto porque no la podemos representar en un diagrama de flujo. Ustedes pueden ir explayándose más y encontrar lo que es la función lambda, existe el YELT, etcétera, muchas cosas más. Ya. Ahora sí, voy a buscar el problema. Creo que, no sé, espero recordar. Si no me equivoco, era algo de la estrella de la muerte. Ah, bien, era este. Era este, ¿verdad? No, no era este. Era el problema 300, creo. ¿Me confirman, chicos? ¿Era este? ¿Reconocen? Ah, ya, ok. Ah, sí, de Leónidas. Ya, vamos a ver. ¿Qué nos dice? El rey Leonidas es un gran fanático del número 300. En una de las guerras que enfrentaron a los espartanos, estando Leónidas y su ejército 300, de 300 a las puertas y a punto de arrasar con Atenas, los atenienses consiguieron un trato para salvar la ciudad. Leónidas le daría a los atenienses un número n, y los atenienses responderían con el mayor múltiplo de 300 que se puede formar con los dígitos de n. Ah, ya, ya. Atenas se salvó de Leónidas, pero la historia quiere saber qué fue lo que pasó. Cada línea consiste en un número n de este a la 10 a las 5 dígitos. Leer hasta fin de archivo. Haya múltiples casos. Por cada número n, imprimir el mayor múltiplo de 300 que se puede formar con los dígitos de n. En caso de no existir, imprimir menos 1. En resumen, nos dice que tenemos que encontrar el mayor número, el mayor número múltiplo de 300 que se puede formar. Pero ahora veamos tal vez un poco de matemáticas y cómo decirlo. ¿Cómo sabemos si un número es múltiplo de 300? Primero, lo que yo he hecho personalmente es reducirlo el problema. O sea, ¿a qué me refiero con reducirlo? Un segundo, voy a tratar de borrar todo esto de acá. Un segundo, chicos. Ya, ahora sí. Voy a aceptar. ¿Quién se queda a unir? Ya. Eh, si han visto tal vez en colegio, en donde sea el tema de divisibilidad, divisibilidad, en ese caso vamos a enfocarnos en lo que es del número 3. A ver, eso ya va por ustedes. ¿Cómo sé, chicos, si un número es múltiplo de 3, pero sin el módulo? O sea, porque cualquiera me diría n módulo 3. Si es igual a 0, es múltiplo de 3. ¿Cómo sé si un número es múltiplo de 3, chicos? Si yo te doy, imagínense, un 1220, ¿cómo tú sabes si ese es múltiplo de 3? Que Ah, los dígitos de múltiplo de 3. Exacto. O sea, la función, digamos, tengo un n. Lo típico sería decirle n módulo 3. Pero ahora, sin hacer ese n módulo 3, ¿cómo sé si n es múltiplo de 3? Sencillo. Si la suma de sus dígitos también es múltiplo de 3. O sea, si se dan cuenta, eso me reduce el problema. Imagínense que tengo 123. ¿Me conviene sacar 123 módulo 3 o 3, 4, 5, 6 módulo 3? Si se dan cuenta, me conviene lo segundo. El segundo 6 es sumado a los dígitos de 123. O sea, eso me reduce el problema. O sea, ya tengo la primera parte, divisibilidad. ¿Cómo sé que n es múltiplo de 3? Solamente si la suma
de los dígitos de n es múltiplo de 3 también. Y eso me reduce el problema. Ahora veamos más o menos una secuencia de números múltiplos de 3. En este caso veamos 3, 6, 9, 12. Ya, ahora nosotros tenemos que ver el 300. 300, 600, 900, 1200. Ya, a ver, si se dan cuenta, ¿qué diferencia hay entre ambas secuencias, chicos? Entre ambas secuencias. ¿Cuál es la única diferencia? O Que al sea, número de 2 ceros. exacto, si se dan cuenta, solo le faltan 2 ceros. O sea, tiene que ser, digamos, lo de adelante, si se dan cuenta, antes de los 2 ceros, tiene que ser múltiplo de 3 y le aumento 2 ceros. Entonces ya he llegado a una conclusión. N es múltiplo de 300. Si se dan cuenta, si la suma de los dígitos de n es múltiplo de 3 y, perdón, acá se ha borrado todo. Es múltiplo de 3 y hay mayor o igual a 2 ceros. Tiene que haber 2 ceros. Porque, a ver, yo les pregunto, 30, 0, 0. Este número, 3000, es igual múltiplo de 300. ¿Por qué? Tiene los 2 ceros que requiere y el resto es múltiplo de 3. O sea, si se dan cuenta, ya reducí mi problema a eso. Entonces voy a aplicar eso. Como este número tiene 10 a las 5 dígitos, voy a probar en Python si es que me recibe, pero en diagramas de flujo no debería dar porque es un número grandísimo. En Python creo que sí me acepta. En otros lenguajes como Java, C++, C, Kotlin, no les aceptaría con 10 a las 5 dígitos, tendría que lanzar directamente una cadena. Entonces voy a aplicar eso. Primero es lo primero. Lo primero es que tengo que hacer para múltiples casos de prueba, porque eso es lo que me dice el juez virtual si se han puesto a leer. Entonces acá le digo, while true. Y acá tengo que hacer mis excepciones. Excepciones, sí. Entonces le digo try. Acá tengo que hacer mi código, recordarán. Ese es el más fácil de verlo, por eso es que yo lo utilizo personalmente. Ya acá hago mi código. Acá puede ser un try, catch, etcétera. Un segundo, chicos. Y acá voy a colocar pass, porque no voy a colocar código todavía. Except y break. Ya, eso es para múltiples casos. Simplemente tengo que leer un n, pero es demasiado grandote. Esperemos que entre acá input. Ya, ahora simplemente voy a tener un contador de ceros. Contador de ceros. Igual va a empezar en 0. Entonces recorro este número. Voy a descomponerlo por la izquierda, digamos así. Mientras n sea mayor a 0. Y acá tengo que tener la suma de los dígitos. La suma de los dígitos que va a empezar en 0 igual. Te digo, módulo es igual a n módulo 10. N dividido igual 10. Ya tengo ahí mi composición básica. Y acá simplemente lo que le digo es if, le digo. Módulo es igual a 0. Entonces mi cantidad de ceros incrementa en 1. Y acá simplemente la suma de los dígitos. Suma de dígitos es igual módulo. Y ahora acá ya tengo, si se dan cuenta, la suma de los dígitos y los ceros. ¿Y qué le digo? Tengo que imprimir el más grande, si se dan cuenta. Ah, ups, tengo que usar acá cadenas, chicos. Espero que no se confundan, chicos. Voy a dar así un breve resumen de lo que es cadenas, ¿ya? No me odien por explicar cadenas, chicos, pero el problema se resuelve con cadenas. Ya, ¿qué es lo que tengo? Una cadena es una secuencia de palabras. Pueden tener las letras que tiran en su teclado de sus computadoras, laptops, celulares. Puede ser A, puede ser acá un porcentaje, perdón, está horrible. Un 7, un 6, o sea, tiene palabras. ¿Y cómo accedo a las posiciones? A ver, acá me voy a dar una cadena bien bonita. Se va a llamar, el licenciado la quita por eso, porque usaba cadenas, y yo no había llegado a eso. Se va a llamar hola, mundo mi cadena. Y las posiciones empiezan desde 0.
Index 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo les preguntara qué letra hay en la posición 4, sería la M. ¿Qué letra hay en la posición 8? Sería la O. ¿Qué letra hay en la posición 1? Sería la O igual. ¿Qué letra hay en la posición? Perdón, voy a separarlo más bonito, creo que no se nota. Voy a separarlo por letras, pero esto sería así. En ese caso va a ser Hola Mundo todo junto. ¿Ok? Ahí sería, chicos. En la posición 4 está la M, en la posición 7 está la D, etc. Y yo accedo a las posiciones así. Imagínense que esto se llama STR. Perdón, STRI le voy a llamar, porque STR es reservado. Si yo quiero saber qué hay en la posición 2, yo le llamo directamente. Nombre de la cadena. Y acá la posición. Digamos 2. Y eso me daría L. Así es como accedo. Entonces acá voy a hacer cadenas. Es que, si se dan cuenta, chicos, no solo me basta con verificar que sea múltiplo. Tengo que encontrar el mayor posible. O sea, tengo que ordenar esto y encontrarme el mayor posible. O sea, digamos, tengo 123 que es múltiplo, yo tengo que darle 321, porque eso es el máximo número que tengo. Entonces acá voy a obviar esto de la cadena. N va a ser igual a input directamente, porque estoy usando una cadena. Y voy a trabajar como cadena. O sea, chicos, pero no confundirles la verdad, porque les dije que este tema es con cadenas. El licenciado lo ha retirado por ese mismo tema. A ver, vean, les voy a mostrar mi código en este caso. Yo lo he hecho en otro lenguaje para que vean más o menos las similitudes. Vean, he usado cadenas. Solo quiero que vean que he usado. Igual tengo mi contador de ceros y mi contador de múltiplos. Después ordeno mi cadena, etcétera. Eso vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar lo mismo. Entonces, voy a leerlo el número como cadena. O sea, imagínense que 123 lo voy a tener así, 123, entre comillas, en otras palabras. Ya, ahora tengo mis variables, obviamente. Mi contador de ceros y mi suma de dígitos. Perdón. Ambos empiezan en cero. Y como estoy recorriendo esto como cadena, simplemente le digo for y que vaya en el rango hasta la longitud de n. Y la longitud de una cadena se lo halla con lo siguiente. Digo, hallame la longitud y le digo acá el nombre de la cadena, len. O sea, esto, si se dan cuenta, va a iterar. Si tengo la cadena 1, 2, 3, un número que no sea esto, 239. Tengo esta cadena 393, 1393. El tamaño sería 4 si se dan cuenta de esta cadena, porque tiene 4 posiciones. Y esto va a iterar 0, 1, 2, 3. Las posiciones cabales. Entonces le digo, decir esto acá. Entonces le digo, if le digo, n en la posición i, lo voy a convertir a entero. Porque yo sé que esta cadena tiene puros números. Y esto me va a dar una cadena, si se dan cuenta. Estoy accediendo a esa posición y todo lo convierto a entero. Estoy diciendo, si n, int, n en la posición i, es igual a 0. Así fuera, le digo 0 más igual 1, incremento. Y ahora de acá simplemente le digo mi suma de dígitos más igual entero de n sub i. Ahora acá pregunto, if ceros son mayores o iguales a 2, para que sean también múltiplos de 300, y además la suma de los dígitos módulo 3 es igual a 0. Si ambos se cumplen, yo imprimiría acá mi cadena. Vamos a probar, le diría print n, que está mi cadena. Y si no, else, tengo que imprimir -1, me dice. Voy a compilar. Vamos al juez virtual. Vean, vamos a ver qué está fallando, porque no va a aceptar a la primera. Tengo acá mi programita. Voy a calcular con el número 1020. Y me debe dar 2100, pero me devuelve mismo 1020. Con 120 me devuelve -1, correcto. ¿Qué es lo que tengo que hacer, chicos? ¿Cómo obtengo? Ya sé que el número es múltiplo de 300. ¿Cómo obtengo el número más grande posible?
¿Alguien tiene alguna idea tal vez? ¿Cómo obtengo el más grande posible? Imagínense, tienen el número 218. El más grande posible es 821. ¿Cómo llego de 218 a 821? Descomponiendo y volviendo a comprar. Sí, pero... Ah, perdón, no se entiende bien en este caso. A ver, otro caso te voy a dar. 1024. Yo tengo que llegar de 1024 a 4210, porque estoy obteniendo el máximo número posible. ¿Cómo llego de ahí hacia ahí? Porque es el más grande número posible que puedo conformar. ¿Alguien tiene alguna idea tal vez? Les doy un número y cómo hago que ese número sea el más grande posible. Sí, iterando. Exacto, Vanessa tiene razón, haciendo un sort. ¿Qué es un sort? Espero que acá también exista el sort. Es una función que me lo va a ordenar la cadena en sí. Bueno, en listas funcionaba, esperemos que funcione en cadenas. Entonces debería funcionar en todo caso. Le digo n.sort y eso me va a ordenar de menor a mayor. Veamos si funciona. Creo que sí funciona. Ya veamos. Entonces, ¿qué le digo? Voy a interrumpir el programa de acá primero, un segundo, y voy a compilar nuevamente. Veamos quién es. Ya, como les dije, ya voy a hacer un sort. Ya he hecho un sort. Simplemente, el sort lo que me hace, chicos, es ordenármelo la cadena de menor a mayor. O sea, en este caso, de acá, me lo va a ordenar a 1339. Es el más pequeño adelante y el más grande atrás. Eso es lo que hace el sort. El sort ordena, directamente ordena. Ya voy a imprimir n, veamos qué nos da. Veamos en qué ha cambiado. Tenemos el número 1020. Ups, muerto ahí directamente el programa. Un segundo, voy a compilar nuevamente de nuevo. 1020. Bueno, no está funcionando nuestro programa. Voy a ver qué está pasando. 1, 1. 1020 y para. A ver, veamos qué está pasando. Creo que la función sort no existe. No estoy seguro de esto. A ver, si comento esto, van a ver que funciona nuevamente. En Python, bueno, personalmente no sé si os he comentado, yo programo en C++, nunca lo he hecho en Python. En ahora si pongo 1020, ya me devuelve 1020, porque el sort está funcionando. A ver, veamos, ¿cómo ordeno una cadena en Python? Voy a abrir Google directamente porque yo trabajo con eh, sort, le digo, en cadenas Python. Acá, Python sort string. Nos dice cómo puedo ordenar. Directamente vean, le digo un sorted. Ya me estoy complicando, perdón. Es ordenar una cadena, nos dice. Ya vamos a copiar esta función. Cuando entremos a cadenas, vamos a ver los detalles. Entonces le digo, n va a ser igual a... Está encontrando espacios, punto join, y lo va a hacer, acá sería n. Si no me equivoco, este punto join, eso sería por demás. A ver, veamos, pero si estoy en lo cierto. Control V. Ahora probemos con el 1020. Ya me lo ha ordenado. Sí lo ha ordenado, sí sirve. Pero según yo, eso está por demás. Simplemente es un sorted. Ups, ¿por qué me aparece esto? Ahora sí. A ver, veamos si estaba en lo cierto. 1020. No, cierto. Esto me va a devolver tipo como una lista. Yo lo que hace es convertirlo en una cadena. Vamos a ver esto. Todavía no me centra listas ni a cadenas. Pero ojo que esta función simplemente me devuelve una cadena ordenada. También existe la función reverse, que vamos a verlo más adelante. Son muchas funciones. En que vamos a terminar muchas clases. Reverse n. Veamos. Voy a limpiar mi pantalla. Tengo 1020. No me impresiona nada.
Ya, entonces vamos a hacer un reverse. ¿Cómo decirles? Ya, vamos a hacer mi reverse. Pero espero que, como les dije, espero no confundirles. Solo sepan que funciona. Esto lo vuelve reversa. La cadena lo invierte. Vean, ahora suma.py 1020. Vean, ya me da el número más grande posible. Luego, a ver, puedo probar con el 300. Digamos, probémosle así con el 330. Un número que sí sea, pero 12. Puedo colocarle acá. Otro 2 1 un 6 un 0 0. Y ya me devuelve el más grande múltiplo de 300. Voy a finalizar y a ver si nos acepta. Veamos qué tal nos va. Les dije es netamente cadenas. Es que no nos acepta, vamos a debuguear y vamos a ver en qué estamos fallando. Nos da error. ¿En qué hemos fallado? Veamos. Nos dice que nos debería dar en ciertos casos menos uno, etcétera. A ver, nuevamente vamos a debuguear. No debería rechazarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos leyendo la cadena. Ya leemos la cadena. Contamos los ceros y la cantidad de dígitos. Le corremos y que vaya hasta la longitud de n, etcétera. Si esto es cero, o sea, directamente acá puedo hacer comparación entre cadenas. Si esto es igual a cero, ok, mis ceros suman uno. Y mi suma de dígitos va a ser igual a más n sub i, convirtiéndolo. Si mi cero es mayor o igual a 2 y mi suma de dígitos es múltiplo de 3, voy a ordenar mi cadena. Y luego le hago reversa a mi cadena. Y luego imprimo la cadena. La verdad no sé qué está mal. Voy a ver algún casito especial. Un segundo, chicos. En algún caso debe estar fallando. Ya, pero así, ah, así tal vez, espero que se haya entendido la idea clara. Supongo que esta parte del sort nos está fallando, chicos. Esta parte del sort. Voy a buscar otro sort, chicos. Personalmente, vamos a ver muchos métodos. Vamos a ver el método burbuja, vamos a ver el método de mínimos y máximos, hasta podemos ver el quicksort, etcétera, pero no estamos todavía en ese tiempo. No hemos llegado todavía. A ver, quiero ordenar un string. Vean, solo hace igual el sorted, pero solo quiero devolver por separado. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Todos hacen lo mismo. A ver, otro veamos. Tal vez hay otra opción, chicos. Un segundo. Vas a crear su propia función. Vean, ese era un método burbuja. Veamos una opción más acá, por acá abajo. Vamos a ordenar. Veamos esto como último recurso. Si no, voy a hacerme aceptar, chicos. Tengo que hacerme aceptar un segundo. No carga esta página. Ya. Sí, sí es eso. A string, sorted, etcétera. Y analicemos de nuevo nuestro problema. A ver, vean, les voy a mostrar mi código. Es lo mismo que estoy haciendo acá. Estado. Estoy sumando la cantidad de ceros. Luego le sumo mis dígitos. Si es múltiplo de 3 y los ceros es mayor o igual a 2, que es lo mismo. Lo que hago es ordenar. Y acá le estoy mostrando de atrás para adelante. Pero aunque yo estoy haciendo acá un reverse. Estoy diciendo n, colocamos en la reversa. Y imprimo ese n. Y esto me da error. ¿Alguien tal vez que me pueda corregir, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea? Voy a tratar de solucionar un segundo, segundo. Voy a ver otra opción. Mientras, chicos, ¿dudas, consultas de alguna de las funciones de cadenas que he usado? Tal vez les voy a mostrar acá. Tal vez muchos de ustedes ya conocían cadenas. Y sí, sí, vamos a... ya, exacto, vamos a hacer eso entonces, el análisis. Y luego vamos a ver qué está mal. Ya, vamos a quedarnos acá todas esas variables. Tenemos n0 sumdig. Tengo n0 sum. Está tal como está acá. ¿Qué variables más tengo? Tengo... bueno, no tengo ninguna variable más. Ya, solo tengo tres variables si no me equivoco. A ver, veamos, chicos.
No nos tenemos que olvidar de ninguna variable. Ya empezamos. N es igual a int input. Vamos a empezar con el 1020. 0 empieza en 0. Ambos empiezan en 0. Esto empieza en 0, esto empieza en 0. Ya, acá recorro. Acá recorro los dígitos. Vamos a ver recorrer 1, 0, 2, 0. ¿Y cuántos ceros tengo? Si se dan cuenta, tengo total 2. Entonces mi cantidad de ceros debería darme 2. Y mi suma de dígitos debería darme 3. Esta pregunta en el if. Yo tengo que hacer una condicional, pero sabemos que en la prueba escritorio no se añade eso. Entonces le digo acá, 0 es mayor o igual a 2, sí. Y la suma de dígitos múltiplo de 3, sí. Entonces le hago un sort. Entonces mi n va a ser igual a 2, 1, 0, 0. ¿Verdad? Y lo que hago es luego de hecho es colocar un reverse. O sea, le he dicho a esta cadena lo que tengo actualmente, ya después de haberlo ordenado, colocámoslo en reversa, le estoy diciendo. ¿A qué me refiero en reversa? De atrás para adelante, acomodámelo. Eso está cambiando. Ya me voy a mi prueba de escritorio, un segundo. Acá le digo, ordenado va a ser igual a 0021. Perdón, acá me estoy equivocando. Ordenado me va a dar 0012. Acá ya va a ser, pero no se nota, chicos, voy a tratar de escribirlo como cadena, 0012. ¿Cómo es Excel? Ups, no me deja. Acá es 0012. Voy a añadir algo más adelante. La letra, ya, 0012. Ya, y luego me va a dar acá 2100. Y luego, si se dan cuenta, ese es el mayor múltiplo de 300 que debería retornar. Estoy sospechando acá de la función sort. No sé, no me convence tanto. Un momento, vamos a debuguear. Estoy buscando también información extra. Ups, están usando listas, chicos. Listas, listas, listas. No puedo usar listas. Voy a buscar uno con cadenas, chicos, ¿ok? Es que es lo más cercano que tenemos. Sí, están usando puro listas, chicos. A ver, alguien que no use listas. Listas. Ya, sí, chicos, no se resuelve con cadenas. Todos, el 100% de las personas que han enviado con Python lo han hecho con cadenas. No, perdón, lo han hecho con listas. Y si me estoy pasando apenas a, ¿cómo decirles? A cadenas, no me puedo pasar a listas todavía. Un segundo, chicos, un segundo, chicos. Estoy pensando qué es lo que puedo hacer para tal vez resolver el ejercicio, pero no usando listas, sino cadenas. Ya vamos a usar cadenas en este caso. Ya n leo con n. Luego ahora tengo el número convertido. Ahora, ups, ¿qué puedo hacer acá, chicos? Un segundo. Ya voy a ordenar manualmente. O sea, hasta acá mi programa sí o sí funciona, chicos. O sea, mi contador de ceros y mi suma de dígitos. Y todos los leo por separado, línea por línea. Int línea. Ya, acá simplemente voy a contar cuántos ceros hay. Pero esto lo puedo hacer con la función count, me dice. Acá voy a usar listas, o sea, espero que algún día lo entiendan, pero voy a usar listas, lamentablemente. Lo siento, chicos. Voy a usar listas para que vean que el licenciado por eso le aborda el problema. Porque no se puede hacer con cadenas, si se dan cuenta, tampoco se puede hacer con lo que es composición normal. Ya, leo n. Pero voy a leer una lista. Le digo, mi lista va a ser igual a, eh, leo por teclado, input punto split. Hago acá, voy a tratar de escribirlo acá. Yo lo he hecho así. Acá lo que estoy haciendo es una cadena, pasarlo a una lista, o sea, un vector. Estoy pasando una lista. A ver si investigan eso un poquito. Ahora, ya tengo mi lista. Ahora mi lista lo tengo que ordenar. Directamente lo voy a ordenar. Mi lista va a ser igual a ordet, sort, de mi lista. Pero empezame desde la posición 0, le estoy diciendo. Desde en este caso, perdón, voy a leer línea por línea.
Empiezo leyendo una cadena X. X era igual a input, ¿verdad? X era igual a input. Estoy leyendo como cadena. Ahora, esta parte de acá, perdón, me he confundido porque tengo que leer una cadena. Acá simplemente voy a escribir los pasos que hago. Leo una cadena. Ya. Ahora acá tengo mi lista. ¿Qué les digo a mi lista? Mi lista va a ser igual al sorted, o sea, lo voy a ordenar, pero yo voy a recibir acá adentro, en mi lista que se llama list, voy a hacer una función de Python, que es la función list. Le estoy diciendo ordenámelo desde la posición 0. ¿Qué le digo acá? Creo una lista ordenando X desde la posición 0, de post 0. Ya, siguiente línea. Obtengo la suma, todos los elementos directamente. ¿Y cómo obtengo eso? Haciendo simplemente un sum de la lista, que le voy a llamar list. Voy a mapearlo. Eso es mucha cosa, pero perdón, me estoy confundiendo acá. Directamente suma list. Tengo la suma de todos los elementos de esa lista. Ya. Ahora tengo que contar cuántos ceros hay. Y eso hago con la función count. Le digo list.count 0. Contame cuántos ceros hay, estoy diciendo. Ahora simplemente viene acá lo que les había dicho. Le digo if 0 es mayor o igual a 2. ¿Ya? Además, suma módulo 3 es igual a 0, le digo. Ya tengo que, digamos, que la suma sea módulo 3 igual a 0 y voy a imprimir mi lista. Pero, int, voy a usar tal vez un iterador, o sea, para que vean, es muy complicado, chicos. Imprimo la lista, pero lo hago reverse, como hacía, -1. Y el separador, que sea igual a cadena vacía, no espacios. Caso contrario, imprimo -1. O sea, vean, chicos, he tratado de pasar de números a cadenas, pero no se podía y al final de llegar a listas. Veamos qué nos da esto. Tengo 1020. No nos da nada. Uf. Vamos que está mal nuevamente. X es igual a input. Ya. Ah, perdón, tengo que separar. X va a ser igual a input.split. Hago un separate. No me estaba confundiendo. Es que no hemos llegado a ese tema aún. 1020. Tampoco. A ver, nuevamente. X, leo por teclado, es igual a input.split. Ya está, vamos bien. Mi lista es igual al sorted de la lista desde la posición 0. Acá estoy fallando, perdón, chicos. Son nuevas funciones. Sé que no lo van a entender, pero traten de guardarlo para que algún día lo veamos y todos juntos lo entendamos. Voy a usar la función map, voy a usar la función list, trabajo con enteros y con la lista. Ah, vean, tengo, digamos 300. 300. Tengo 12, no debería darme, -1. Y lo interrumpo con control Z. Control C, ya está. Voy a enviarlo acá. Ahora sí esto va a aceptar porque no hemos usado ni cadenas ni tres números. Y vean, aceptado. Y el código es algo difícil de entender, por eso el licenciado lo ha retirado. Porque se usa listas. Yo juraba que se hacía con cadenas. Pero acá vamos a usar listas, si se dan cuenta. Y son muchas funciones. Este código sí les voy a pasar. Lo voy a pasar al Classroom. Pero los voy a pasar también a ustedes por el chat. Está bien, ahora sí. Ah, ya, gracias, Vanessa. Voy a tomar en cuenta las observaciones. Y vamos a ver, es el segundo valor, se analiza la prueba. Así que en ese caso me rechaza. De todas maneras, si logro hacer como yo pensaba hacer con cadenas, vamos a verlo. Ya bueno, chicos, es muy difícil, nos hemos saltado otro tema si se dan cuenta. Ahora veamos tal vez lo que ha dicho su compañero Wither, que es una función recursiva. Cuando yo hago una función, si se dan cuenta, un segundo, no puedo borrar esto, está acá. Voy a borrar todo de golpe. Cuando hago una función,
Ejemplo, le vamos a llamar la función f. Yo la llamo una vez y lo que hace es entra y sale. Pero hay funciones que se llaman a sí mismas. O sea, esta invoca a otro f. Este f invoca a otro f. Pero tengo que generarme una función. O sea, tiene que tener una función recursiva. Es función, ojo, también puede ser procedimiento recursivo. Tiene esa estructura. Mi f, en este caso voy a hacer para el factorial de un número. Mi f de x. Tengo que tener un caso base y un caso normal. Si f es igual a 1, retorno 1. En otro caso, retorno x. No, pero si f es igual a 1, retorno 1. Si no, retorno f de x menos 1 más por x, perdón. O sea, voy a hacer primero una función recursiva fácil. Les doy un número n y quiero que ustedes me impriman 1, 2, hasta llegar a n. Esa es la primera función que les voy a pedir. Entonces, por lo tanto, analizo mis casos bases. ¿Cuál es el último caso? O sea, ¿cuál es el último elemento de mi secuencia que debería imprimir? En este caso es n. Entonces le digo acá, en mi función. Si es igual a n, retorname n. Perdón. Tengo que tener el último. Si es n, me retornas el mismo n. Caso contrario, me imprimes, me haces un print de x, pero también me llamas la función de x menos 1, x más 1. A ver, veámoslo así mejor en código. Quiero una función que me imprima los números del 1 a n. Como parámetro le voy a mandar obviamente n. Le tengo que mandar en qué posición estoy. N e i. Pero tengo que usar la función def n, i. Entonces, ¿qué le digo? Perdón. Entonces le digo, ¿cómo sé que he llegado al último? Le digo, si n, perdón, si, ojo que los voy a escribir acá. N es el tope. ¿Cuántos elementos tengo que imprimir? Y es la posición en la que me encuentro, o el valor en que me encuentro. Si he llegado al último, que sería n, si i ha llegado a la posición tope, hago un print directamente de i o n, cualquiera. Si no, por falso, hago lo mismo, un print de i, pero llamo a la función f de n, se mantiene el n, pero i más 1. Formalmente, acá tengo mi función, o sea, le digo, si n, si x, en este caso no es f de x, perdón, estoy confundiendo todo, acá sería n, i. N representa el tope y I la posición. Le digo, si I es igual a N, imprimo N. Lo voy a dibujar así como la hoja cortada. Imprimo N. Si no, en otro caso, en otras palabras, imprimo I, pero llama a la función f de N se mantiene, el tope nunca cambia, I más 1. O sea, estoy pasando a la siguiente posición. Una función tiene que tener un caso base, que es este de acá, que es el que lo va a parar. En este caso acá, yo simplemente estoy haciendo print. No sería función, sería un procedimiento. Estoy haciendo un print directamente. Y si no he llegado a n, hago el print de i, pero llamo al siguiente. Probemos. Leo acá el número n. Acá simplemente llamo a la función. Como no retorna nada, solo le llamo a n. Y obviamente tiene que empezar en el número 1. Sabemos eso, ¿verdad, chicos? 1, 2, 3, hasta n. Veamos qué nos da esto. Solamente para probar. Acá. Tengo que imprimir 10, te digo. Y vean, me imprime los números del 1 al 10. 4, 5, 6, 10. Y he hecho solamente función recursiva, que tenía mi caso base
y el caso default, como decirles. O sea, el caso base, con esto ya no llamo la función, es como decirte el último paso que hago. Y el otro es, digamos, imprimo ese mismo ahí y llamo al siguiente. Eso también es una función, eso es una función recursiva, la primera que vamos a ver, que dado un n nos da la suma de los números, bueno, no la suma, nos imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n. Chicos, ahí tenemos esa primera función. ¿Consultas, dudas? Ojo que es nuestra primera función recursiva. Ya chicos, voy a suponer que quedó claro. La función recursiva es la primera que hacemos. Simplemente nos imprime los números de 1 a n. Ahora yo quiero una función recursiva que me imprima la sumatoria. Es como decirles, le doy... Ah, es que en este caso no es necesario poner return, porque es un procedimiento, Vanessa. O sea, este no es es un procedimiento, si das cuenta, un procedimiento recursivo, que simplemente realiza cosas, o sea, imprime cosas, no me retorna un valor en específico. Por eso acá no es necesario decir un return, porque no retorna ningún valor. Claro, si gustas puedes colocarla acá, pero eso se obvia. Un return y listo. Pero eso se obvia, porque es un procedimiento. En una función sí o sí es obligatorio la función return, nombre de la variable. ¿Ok? Ahora quiero hacer el siguiente problema. Les voy a dar un n y quiero que me retornen la sumatoria de n. ¿Cómo hallo eso? Sería la suma de los subdígitos. Sería 1 más 2 más 3 más n. Veamos la función que vamos a aplicar acá. Esta función ya sería un poco más pequeña, como decirles. No tan pequeña, es lo mismo. Ya tengo f de qué número quiero sacarle, n, y en qué valor me encuentro, i. Entonces hago mi función. El caso base, le digo, si i es igual a n, el mismo i. No imprimir, retornar. En otro caso, o sea, por default, tú retórname f del mismo n, pero tengo que ir al siguiente valor, que sería i más 1, y a esto me lo sumas, i. A ver, analicemos, haremos nuestro arbolito para un número pequeño. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque esta recursividad se forma un árbol de procesos. Ya, ¿qué tengo yo? Tengo f de, quiero la sumatoria de 4 y siempre empiezo en la posición 1. Recordarán, ¿verdad? Siempre empiezo en la posición 1. ¿Y ahí qué tengo? Si i es igual a n, retorno a i, pero en este caso no es igual a n. En otro caso me dice que retorne. ¿Qué tengo que hacer? Me dice. Tengo que retornar f de, perdón, f de n, que sería en este caso 4, y más 1. Y más 1 es 2. Y sumarle i. En otras palabras, acá en este arquito voy a decirle sumar i. I es igual a 1. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hago? Me dice, esto ya tiene que llamar a f de 4,2. Y pregunto, me voy a mi función de arribita que le he definido. ¿I es igual a n? No. Entonces me voy por el default, por el caso default. ¿Quién me dice el caso default? Me dice, retornas f de n, que es 4, y más 1, que es 3, más el i. Y el i, que era en este caso, en el que tenía acá, era 2. Acá tengo 2. Ahora me voy a mi función. Esto llamo al otro. ¿I es igual a n? No. Llamo a f de n, se mantiene 4, y más 1, que sería 4. Y le sumo i, que sería 3. Acá me anoto 3. Ya, ahora acá he llegado al caso base, que es 4, 4. Directamente me dice que retorne la suma de i. O sea, acá le digo 4. Y vean, ¿cómo funciona mi árbol de recursividad? Tengo acá 4, más 3, más 2, más 1. Y esta suma es 10. Y así es como obtengo, chicos, perdón por el ruido, chicos. Obtengo así como es el 10. Y eso es la sumatoria de 4.
No sé si ahora se entiende, chicos, cómo funciona más o menos mi recursividad, mi árbol de recursividad, o sea, cómo funciona el llamado, así, etcétera, o no. Ya, bueno, espero que se entienda. Ese es el árbol de recursividad, o sea, para que más o menos vean cómo funciona la función. Simplemente llamo un árbol de procesos y vean, llega hasta el último caso. O sea, eso es lo que hace. San, 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 san. Y eso es lo que voy a aplicar acá en mi código. Entonces le voy a definir la función sum, sumatoria. Ni se mantiene. Me voy a mi caso base. Acá todavía no dice nada. Me voy a mi caso base, le digo if n es igual a i. Habíamos dicho que si esto pasa, directamente tendría que ser un return i. Y en otro caso, por else, tenía que ser un return. Me está reconociendo acá el identificador de código, un segundo. Igual, n es la posición, n es el tope, o sea, del número que quiero sacarle, y es la posición en la que me encuentro. Falsedad, ¿qué es lo que hago? Retorno sumatoria de n menos n más 1, perdón, n se mantiene, lo que aumenta es i. Sumatoria de i más 1 más i. Esto me debería retornar la sumatoria de n. Le digo print sumatoria de n. Ya, control S, control V. Ya. Ahora acá voy a limpiar mi pantalla y vean, voy a hacer la prueba de programita. Ejemplo, la sumatoria de 5. Perdón, me da error. Un segundo, vamos a ver por qué. Perdón, no tengo que hacer print, porque esta es una función y retorna valores. O bueno, sí debería hacer un print, perdón, chicos. Debería hacer print sumatoria de n. Print sumatoria de n. Y veamos qué error es el que me da. Me dice que sumatoria no existe la posición. Necesita la posición inicial. Perdón, empieza en 1. Control S, control V. Y acá lo que hago es suma de, quiero la sumatoria de 5. Me da 15. Algo estoy haciendo mal. A ver, veamos nuevamente. Si n es igual a i, retorno i. Caso contrario, retorno la suma de ese elemento más eso. Ya. Acá simplemente estoy imprimiendo la sumatoria de lo que estoy leyendo por teclado y a mí me da 15. Veamos por qué, de cómo me suma 15. Eso es lo que quiero ver un segundo, chicos. Si n es igual a i, retorno i. Si no, retorno sumatoria de n, i más 1 más i. Segundo. Acá voy a colocar 0. Está fallando esa función. Suma, le digo de 5. Me da 15 nuevamente. A ver, voy a probar con 1. Me da 1. De 2 me da 3. Hasta el momento va bien. De 3 me da 6. Está bien. De 4 me da 10. Está bien. 5 me da 15. Bueno, perdón, sí está bien. Es la sumatoria, no es el factorial. Ven, chicos, es la sumatoria. Esa de este 1, no de este 0. Y esa sería nuestra segunda función. Nuestra función de sumatoria. Nos devuelve la suma de los primeros n números consecutivos. Ver, Vanessa, Wilder, Luis, tal vez, o Jorge, tal vez alguna duda, chicos. Ya hemos visto dos funciones, sumatoria y la impresión de 1n. Vamos a ver ahorita la función Fibonacci y vamos a ver la función de factorial. ¿Puedo proseguir, chicos? Sí, Oxy. Ya. Voy a explicar nuevamente el análisis de la sumatoria. Ok. He definido mi función de la siguiente forma. Voy a borrar todo, un segundo. Voy a hacerlo esta vez más bonito. Ya, ahora sí, borrar todo. Ya, ¿qué es lo que hago? Tengo que definir una función f
Y tengo que tener siempre el caso base, que es el último caso, y el default. Y esta función va a tener dos parámetros. No lo voy a escribir, pero lo voy a decir. N, que es el número que quiero sacarle, la sumatoria. Y luego I, que es el valor en el cual voy a estar. Se voy a ir de adelante para atrás, como decirles. Sí, sí, está bien. O sea, N es el número al que voy a sacarle la sumatoria. No la sumatoria, la suma de sus primeros N dígitos. ¿Está bien? ¿Está correcto? Sí. Y I es la posición en la que me encuentro, o sea, en el valor de I. Es como el forcito. Ahora acá le digo, mi caso base. Si I es igual a N, significa que ha llegado al último caso. Directamente retorno I. En otro caso, retorno F de N, perdón, N, pero I más 1. I más I. Estoy sumándole ahí. Ahora les dije que vamos a analizar el árbol de procesos. Vamos a hacerlo con un número chiquito esta vez. Vamos a hacerlo para I igual a 3. Para N igual a 3, perdón. Ya tenemos nuestra función. Entonces iniciamos. Yo tengo primero mi función f de 3. N es igual a 3, ojo. Y empiezo en la posición 1, les había dicho. Entonces, de esa posición voy a llamar a otra. Pregunto, ¿y es igual a N? No. Entonces me voy al otro caso. Me dice que retorne. Me dice, voy al flechita. Me dice que retorne f de n, pero de i más 1. Y me dice que a esto le sume i. Entonces acá voy a mandar una suma de i en la flechita. Estoy simulando el proceso. Luego prosigo. Me dice que, ahora pregunto, n es igual, perdón, i más 1 en este caso acá sería 2, ¿verdad? Porque i era 1, ahora sería 2. Sería f de n, 2. Ahora me voy al siguiente caso. Ahora le pregunto, ¿y es igual a n? No, entonces me voy al caso default, que sería en otro caso. Me dice que retorne f de n, ¿ya? Y i más 1, que sería 3. N es 3, ojo. Acá igual, n es 3. Ya. Y que retorna la suma de i. O sea, más i le digo. Entonces, ese i era igual a 2, que es acá. Entonces, acá le digo 2. Acá era 1, ¿verdad? Y ahora, acá he llegado a un caso base. 3 es igual a 3, sí. Entonces, me dice retornar el mismo i, que es igual a 3. Ahora vean, mi resultado lo tengo acá. 1 más 2 más 3, que sería 6. Y 6 es la sumatoria de 3. Así es como funciona mi árbol de procesos. O sea, tengo un caso base y el caso default. Y así es como va a funcionar mi árbol de procesos. No sé si se queda claro, chicos. Vanessa, en este caso, no sé si ahora sí un poquito más claro, tal vez. Ya, ok, espero que se entienda para todos, chicos. Es bueno que sepan esto de recursividad porque nos va a servir demasiado. Nos va a hacer muy fácil la vida. Ahora vamos a hacer la función de factorial. Ahora yo les paso mi código, que es para sumatoria. Tal vez alguien pueda decirme, ¿qué le cambiarían acá para volverlo directamente de sumatoria a factorial? Sumatoria, recuerden que es 1 más 2 más 3 más 4, pero factorial es 1 por 2 por 3 por 4, etcétera. ¿Qué cambiarían ahí? Yo cambiaría en este caso solo un signo. Y esto ya se convertiría para mi factorial. Sí, correcto. Cambiaría el más por el por. Y mi función sería así. Si i es igual a n, retorno i. En otro caso, retorno f de n, i más 1 por i. Vean, vamos a convertir. Va a llamarse la función factorial. Acá también voy a cambiar, se llama factorial. Pero acá ya le cambio por, porque en vez de sumar ya tengo que multiplicar. Acá le llamo la función factorial, porque no existe acá sumatoria. Ya es factorial. Y veamos acá. El factorial de 5, 120. El factorial de 2, 2. Vean, y así sucesivamente podemos obtener así. Factorial y
les va a pasar igual esto, solamente se cambia el signo. Es más interesante hacerlo tal vez por la función factorial. Ahora quiero que veamos lo que es la serie de Fibonacci. Es un poco más complicadito de entender, pero lo tienen que lograr. La serie de Fibonacci es un poco más pesado, pero igual no está por demás intentarlo, aunque el algoritmo es lento. Sabemos que tengo 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ahora yo me quedo con el término de que el tercero es la suma de sus dos anteriores. Entonces yo quiero hallar el enésimo Fibonacci. Voy a trabajar con este Fibonacci. Ya, voy a trabajar con este Fibonacci. Ya, mis casos bases serían tal vez los primeros dos. Tengo el Fibonacci 1, el Fibonacci 2, el Fibonacci 3, el Fibonacci 4, el Fibonacci 5, el Fibonacci 6 y el Fibonacci 7. Yo quiero una función que me diga cuál es el iésimo Fibonacci. Si yo les digo, imprímame el Fibonacci número 6, ese sería el 5. Imprímame el Fibonacci número 8, ese sería el 13. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mis casos bases serían lo siguiente de mi función. Mi función simplemente sería un n, f de n, y le digo, me voy a los casos base. Si n es igual a enésima Fibonacci, en este caso a 1, si quiero el primer Fibonacci, retorno 0. Si quiero el segundo Fibonacci, retorno 1. Y en otro caso, retorno la suma del Fibonacci n-1 más f de n-2, que sería la suma de los dos anteriores. ¿Qué es lo que he hecho en mi programa? He encontrado los dos casos base y luego ya sé que esta es la suma de sus dos anteriores. Eso es lo que hago. A ver, veamos el árbol de procesos. Pongamos que quiero hallar el cuarto Fibonacci. Le digo, hallame f de 4. Directamente. Acá. Le digo, hallame f de 4. F de 4. Y f de 4 es igual a... En este caso le pregunto, ¿4 es igual a 1? No. ¿4 es igual a 2? No. Ahora me voy a lo que dice, en otro caso. Entonces, esto va a llamar a dos funciones. Esto va a ser igual a... Aquí va a ser igual. Esto es igual a f de n-1, que es igual a 3. Y también a f de n-2, que eso es igual a 2. Ya he llamado a 2. ¿Vean? Ahora me pregunto otra vez. 3. F de n es igual a 1 o a 2. No, entonces me voy para en otro caso. Entonces voy a llamar nuevamente a 2. Entonces le digo a esto a f de n-1. Pero este f de n-1 es igual a f de 2. Acá me coloco f de 1. Ya tengo eso. Pero si se dan cuenta, acá hay un truquito. 2 es igual a 2, que es el segundo caso base. Entonces les retorno 1. Acá me coloco 1. Ahora 1 es igual a este caso de acá. Les retorno 0 entonces. Acá les retorno 0. Ahora prosigo con mi otro árbol, que es f de 2. F de 2 es igual a... Perdón, f de 2 ya es un caso base. Vean. Entonces, como ya tengo un caso base, me dice que retorne 1. Cuando n es igual a 2, me dice retorna 1. Entonces acá retorno 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. Eso es lo que hace recursividad. Arma un árbol de procesos. Y me dice que el cuarto Fibonacci es el 2. Y vean, el cuarto Fibonacci es el 2. A ver, vamos a probar con código para que se entienda mejor. Entonces le digo, la función f simplemente tiene un valor n. Y le digo, if, si n es igual a 1, si quiero el enésimo Fibonacci, retorno 0. If le digo, si n es igual a 2, retorno 1. Caso contrario, o sea, acá puedo hacerlo porque si no retorno va a venir acá. Retorno f de
n menos 1 más f de n menos 2. Y veamos, quiero imprimir el enésimo Fibonacci. Digamos que quiero imprimir yo el Fibonacci número 4, igual como lo que habíamos propuesto en el ejemplo. Ups, ¿qué me dice que está mal? Un segundo, voy a cerrar y abrir mi programa. A veces eso funciona. Ya, sigue está mal. Me dice que está mal la línea 9. Ah, perdón, un paréntesis. Ya. Quiero imprimir el cuarto Fibonacci. Le digo el cuarto Fibonacci. Me dice que es 2. Ahora veremos en Fibonacci más. Supongamos el octavo Fibonacci. El octavo Fibonacci es igual a 2, nos dice. Algo está mal ahí. Entonces nos dice que el octavo Fibonacci es igual a 2. Pero debería darme, a ver, veamos con uno más pequeño. El quinto Fibonacci debería darme 6. Quinto debería darme 3, perdón. Me da 2 igual. Bueno, algo está fallando en esos casos de acá. Vamos a analizar. Si n es igual a 1, retorno 0. ¿Ya? Si n es igual a 2, retorno 1. ¿Ya? Tal vez me convendría otro casito base más, que sería, tenemos 3, a ver por si acaso. Si es igual a 2 o 3, retorno 1. Entonces le digo, si es igual a 2 o es igual a 3, retorno 1. Veamos si así algo cambia. Le digo el quinto Fibonacci. Me dice que es 2 nuevamente. Analicemos. No sé, un errorcito donde debo estar cometiendo. Un segundo. Ah, perdón. Sigue haciendo cosas de acá para 4, perdón. Voy a mantener como estaba. Acá tengo que hacer correr f de n, no f de 4. Ya. Pero el quinto Fibonacci debería darme 13, recordarán. Quinto Fibonacci. Ups, me da 3, no me da 13. ¿Por qué estoy haciendo mal nuevamente? N lo leo por teclado. Ya. Ahora llamo a la función f de n e imprimo eso. Si n es igual a 1, retorno 0. Si n es igual a 2, retorno 1. Pero también si n es igual a 3, acá puede ser. O n igual a 3. Al quinto Fibonacci. Me da 3 igual. A ver, cuarto Fibonacci me da 2. Me da un segundo, chicos, ¿qué es esto que está pasando? F de 1 es igual a 1 y acá es 2, digámosle. Retorno 1 y acá voy a obviar todo esto. Ahora sí. 5. 5. 2, 1. A ver, voy a analizar nuevamente. Si n es igual a 1, retorna 0. Si n es igual a 2, retorna 1. Ah, ya, sigue retornando todo. Entonces habría que un elif. Para que no haga todo el proceso. Elif le digo. Y acá, que sería por else, si no se cumple. La línea 4 me dice que tengo un error. No veo el error. Tal vez indentación de código. Ah, perdón. La línea 6 ahora. Ah, perdón. Ahora sí. El quinto Fibonacci me da 3. El primer Fibonacci me da 0, ya. El segundo Fibonacci me da 1, ya. El tercer Fibonacci me da 1 igual. Algo está fallando. Entonces, si n es igual a 1, retorno 0. Nuevamente voy a volver a lo que estaba. Si n es igual a 2, retorno 1. Y caso contrario, en otro caso, retorno f de n-1 más f de n-2, que es la suma de los anteriores. Y acá estoy leyendo mi n. Y luego le digo, imprimime f de n. Y eso voy a darme la función factorial. A ver, chicos, alguien tal vez que me corrija. Un segundo. Voy a buscar también mi error. Si están en esos casos bases, vean acá, hemos hecho nuestro árbol de procesos. Y si nos funcionaba. Vean acá nuestro árbol de procesos. Llamamos, si llegamos a los casos bases, retornan un número en específico. Y si no, siguen llamando los procesos que estaban más atrás. Ejemplo acá, df de 2
vamos a f de 3. De f de 3, vamos a f de 4. ¿No? En teoría debería estar bien. A ver, nuevamente veamos. Voy a hacer tal vez para otro Fibonacci. Voy a modificar. Imagínense que quiero del Fibonacci 1, 1, 2, 3. Tal vez el algoritmo solo quiere un caso base y el caso base sería que si es igual a 1 a 2, retorno 1, ¿verdad? Entonces le digo, tal vez ese será el caso y tenemos que hacer una validación especial ahí. Digo, si n es igual a 1, le digo, o n es igual a 2, retorno 1. Return 1. Ya, ahora le digo, caso contrario me retornas f de n menos 1 más f de n menos 2. Y acá leo por teclado, n es igual a int input e imprimo directamente f de n. Control S, control V. Veamos a ver si debe estar en teoría bien. Suma, le digo, el quinto Fibonacci me da 5 nuevamente. A ver, el primer Fibonacci me da 1. El segundo Fibonacci me da 1 también. El tercer Fibonacci me da 2, está correcto. El cuarto Fibonacci me da 3, está correcto. El quinto Fibonacci me da 5. Ah, perdón, creo que siempre estaba bien, perdón chicos. Vean, si el quinto Fibonacci es 5, yo estaba buscando que me salga 13. Vean, sí, el quinto Fibonacci es 3. Ahora veamos el octavo Fibonacci. Me estoy confundiendo yo mismo y el código sí está bien. Quinto Fibonacci da 5. Vean, ahí está fallando. Cuarto Fibonacci me da 3. Ahora voy a imprimir todos los Fibonacci. Voy a hacer un for y me voy a imprimir los Fibonacci que me da ahí. For, le digo y que vaya en el rango. Quiero saber de 1 a 5 los Fibonacci. Le digo, me imprimes el Fibonacci de i. Ven acá y me muestra. Me dice, esta es la serie Fibonacci. 1, 1, 2, 3. Ya hasta ahí va bien. Entonces le tiramos hasta el 7. En este caso sería hasta 6. A ver, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ah, ya está bien. Ahora veamos hasta el 10. Ah, bueno, chicos, sí está funcionando bien la función. No entiendo qué estamos haciendo mal. Vean, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Esta sería una. El Fibonacci cuando empieza en 1 y 1. El espacio. Ahora el Fibonacci cuando empieza en 0 y 1. Si n es igual a 1, retorno 0. Si n es igual a 2, retorno 1. Estamos viendo en el caso en que el Fibonacci empieza en 0, 1. Veamos ahora. Y vean, ya tenemos igual el Fibonacci, solo que con la diferencia de que empieza en 0. Ya vean, chicos, ambos Fibonacci funcionan. Ahí están los dos códigos, chicos. Perdón por haberme bugueado. Pensaba que para 5 debía darme 13, pero no era así. Para 8 era el 13. ¿Alguna consulta tal vez, chicos, de la serie Fibonacci? Tal vez no me deja explicar algo bien. Vanessa, Wilder, Luis, Jorge, tal vez. Si puedes explicar una vez más del retorno, por favor. Ah, mi función, lo que he hecho en la pizarrita. Sí, sí, por favor. Ah, ya. Vamos a analizar entonces. Vamos a analizar esta función. Lo que he hecho en primera, voy a borrar nuevamente todo. Ojo, les dije que tengo que tener uno o más casos base y un caso default. Mi serie Fibonacci es la siguiente. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etcétera. Ya, ahora yo sé que el número que está acá, cualquiera, por defecto la suma de sus dos anteriores. Entonces, esos serán mis casos base, el 0 y el 1. Porque estos dos no tienen dos anteriores. Entonces, armo mi función. Mi función de n es igual a la siguiente. Si n es igual a 1, si quiero el primer Fibonacci, 2, 3, 4, etcétera. Si quiero el primer Fibonacci, debo retornar 0, ¿verdad? Entonces digo, si estoy en el primer Fibonacci, retorno 0. Si estás en el segundo Fibonacci, retornas 1.
Y por default, en otro caso, retomamos la suma de los dos anteriores. Porque esa es la moraleja de la serie de Fibonacci, la suma de sus dos anteriores. F de n-1 más F de n-2. Ya, eso tendría así. Entonces solo voy a analizar, quiero saber cuál es el cuarto Fibonacci. Entonces mi función va a empezar en f de 4. Quiero saber cuál es el cuarto Fibonacci. Debería darme 2, ¿verdad? Ya, empiezo con mi función, f de 4. Ahora le pregunto, ¿4 es igual a 1? No. ¿4 es igual a 2? No. Entonces me dice en otro caso, llamo a dos funciones, a f de n-1 más f de n-2. Entonces le digo acá, f de n-1 que sería igual a 3, más f de n-2 que sería igual a 2. Ya, ahora me voy con acá arriba. F de n-3 es igual a 1 a 2, no. Entonces me voy por el caso default. En el caso default llamo otra vez a 2. A f de n-1 que es igual a f de 2. Y a f de n-2 que es 1. ¿Y qué es lo que hago? Pregunto, f de 2, ¿2 es igual a caso base? Sí, me dice que retorne 1. Acá retorno 1. Perdón, 1. Ya, f de 1 es igual a caso base? Sí, retorno 0. Ok. Entonces 1 más 0, de todo ese caso tengo 1. F de 2 es igual a caso base? Sí, retorno 1. 1 más 1, 2. Y 2 es el cuarto Fibonacci. Así es como funciona esta función recursiva de acá, que es esto de aquí. No sé si Jorge ahora me explica un poco más, alguna duda tal vez. Sí, ahora sí ha quedado claro. Así, vean cómo funciona. O sea, ustedes simplemente se tienen que hacer su funcioncita. Tienen que tener un caso base, o sea, donde va a llegar y va a interrumpirse todo, y el caso default. Y se arman su arbolito de procesos. Ese es como logran hacer su recursividad. El próximo vamos a ver así problemas bien bonitos. Con recursividad vamos a hacer todo con funciones, etcétera. ¿Algo más tal vez si quisieran para la clase de hoy, chicos? Voy a finalizar la grabación.